Hermanos, hermanas, les habla el Padre Eduardo Chávez. Estoy muy contento porque desde aquí, desde el santuario, desde el Tepeyac, México, estamos lanzando todo esto de la Virgen de Guadalupe a través de esta plataforma de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Guadalupe. Aquí ella quiso ese nombre, dos nombres, María y Guadalupe. María de origen judío, Guadalupe de origen árabe. Es su identidad uniendo a toda la humanidad, a todos los hermanos, ella los une. Y desde aquí estamos hablando de los documentos más interesantes e importantes. Desmenuzando estos documentos, algunos dicen, y con todo respeto, pues ignoran estos documentos, obviamente, que no hay documentos en el siglo XVI que hablen de la Virgen de Guadalupe, y estamos tratando algunos de ellos que nos van a dar mucha luz. Vamos a captar cómo estaba toda esta devoción del acontecimiento guadalupano a poco tiempo después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Estamos tratando de analizar este documento o este compendio de documentos, información de 1556. Si te fijas, es poquito tiempo después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de cómo llega a México Montúfar, dominico, cómo les planta aquí en México el Concilio Provincial Mexicano, el primer Concilio Provincial Mexicano de 1555, en donde hay problemas entre él como dominico y los franciscanos. Sigo a este punto. Este primer concilio provincial mexicano terminó el 17 de noviembre de ese año de 1555. Así que algunos señalan, algunos piensan, y yo te diré, importantes historiadores sin más, piensan que todo es un invento de Montúfar. Lo del evento guadalupano, que todo lo inventó Montúfar y que lo inventó Luego, después de concluido este concilio en 1555. Nada más falso, totalmente falso. Porque precisamente en este concilio, como en los concilios, se había puesto pena de excomunión a quien inventara o hiciera algo falso de devociones o inventos de este tipo. Así que se ganaría la excomunión. Es nada más falso, ¿verdad? No. Aquí los problemas que suscita el concilio es problemas entre el dominico, diocesano ahora, y los franciscanos, porque les quita las parroquias más importantes a los franciscanos, dándolas a los diocesanos y dominicos. Y aquí se suscita el gran problema. Así que todo esto va a salir en la fuente histórica. En ninguna fuente histórica, ninguna habla de que Montúfar haya inventado la devoción guadalupana. Es más, ya estaba muy difundida el acontecimiento guadalupano antes de la llegada de Montúfar. Así que eso es totalmente falso. Antes de la llegada de Montúfar, y yo sí te voy a mostrar documentos donde señalan esto, por supuesto. Ahorita estamos en ese concilio y que supuestamente después del concilio Montúfar hace toda esta invención y fraude, inventando algo que supuestamente la aparición de María. No es verdad. Ya estaba muy extendida la devoción guadalupana desde antes de la llegada de Montúfar a México, por el amor de Dios. Vamos a continuar. Con este primer concilio provincial intenta poner orden y estructura a la iglesia diocesana, dando a los diocesanos y a los dominicos templos y pueblos importantes que en este momento mantenían los franciscanos. El problema inmediatamente se suscitó, evidentemente. La que sigue, por favor. Estamos ante la información de 1556, Dice el gran historiador Robert Ricard en La Conquista Espiritual de México: los franciscanos daban la absolución con tal indulgencia y amplitud de espíritu, la absolución, que era piedra de escándalo para Montúfar, el segundo arzobispo de México, este dominico, muy inclinado, ojo, muy inclinado a ver herejías en donde quiera. Lo dice Robert Ricard. Y así es. Y esto le pareció mal al segundo arzobispo y pretendió corregirlo. Punto. Dice Robert Ricard después:
Si Zumárraga dio su favor al colegio, de la Santa Cruz se está refiriendo, es muy probable que su sucesor Montúfar lo haya visto con ojos menos benévolos. Es sabido que era dominico, antiguo calificador del Santo Oficio en Granada, y en todo veía asomos de herejía. No es muy temerario suponer que a sus ojos el colegio de la Santa Cruz apareciera como una institución sospechosa, semillero de errores y abusos. Qué interesante esta opinión de Robert Ricard, La conquista espiritual de México, lo que nos deja ver que Alonso de Montúfar, estaba montado en todo un sospechosismo, ya sé que la palabra no existe, pero me gusta mucho, un sospechosismo de que todo es herejía. Todo es herejía y hay que poner orden a todo esto. Imagínate cómo estaban los franciscanos. Otra cosa muy interesante, está hablando del colegio de la Santa Cruz, que fundó Zumárraga junto con Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco. Es un colegio muy importante, lo hemos dicho. Fue fundado el 6 de enero de 1536 y pretendía Fray Juan de Zumárraga que este colegio sirviera como primer seminario, donde surgieran sacerdotes naturales, indígenas. Francamente, esto es opinión mía, Fray Juan de Zumárraga, no cabe duda que en este sentido era muy moderno, digamos así, en cierta forma, vanguardista, esa es la palabra, vanguardista. No me imagino todavía que después surgiera un sacerdote indígena de este colegio, estamos hablando de 1536, y ver a un español que seguramente hubiera sido conquistador a los pies de este sacerdote indígena para confesarle y pedir perdón de sus pecados. No me lo imagino, es demasiado pronto. Sin embargo, fíjate la manera de pensar de Fray Juan de Zumárraga, crear un clero natural. De ahí, indígena. Eso es fantástico. Sin embargo, el colegio no duró para eso, porque algunos, sobre todo Carlos de Texcoco, se escapó de ese colegio y volvió a las andadas, volvió a las idolatrías y demás, sacrificios humanos, y comenzó a organizar a los indígenas para ir en contra de los franciscanos. Y claro, la sociedad española que estaba en contra de este colegio, él le decía a los franciscanos: te lo dije, nada más lo que vas a lograr es que los indígenas se organicen mejor para ir en contra nuestra. Y casi dicho y hecho. Y por eso tal molestia de Fray Juan de Zumárraga con este señor don Carlos de Texcoco, por supuesto, porque vino abajo todo su proyecto en cierta forma. El colegio continuó. Y gracias a Dios, porque uno de los alumnos, así como había don Carlos que pasó todo esto, había otro alumno muy importante para nosotros, Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, indígena noble, fue bautizado. A los 16 años aproximadamente entró en este colegio de la Santa Cruz, y él, escuchando a Juan Diego, pone en caracteres latinos sonido náhuatl. Él quiso que se continuara con este sonido, que así le llegó a él a través de Juan Diego, y puso en caracteres latinos todo el evento guadalupano. A este documento nosotros lo conocemos como Nican Mopowa. Gracias a que Antonio Valeriano estudió en este colegio de la Santa Cruz, donde le enseñaron caracteres latinos, español, latín mismo, pudo hacer esta narrativa, este escrito, pero que él no es el autor al final de cuentas. Al final de cuentas, el autor es Juan Diego, la fuente es Juan Diego, quien le estuvo diciendo cómo estuvieron las cosas. Asimismo captó, escuchó a los otros testimonios, y él puso todo esto por escrito, caracteres latinos en sonido náhuatl. Así que Antonio Valeriano no pensó que esto pudiera ser, digamos así, el difundir el acontecimiento guadalupano. No tanto, sino más bien que permaneciera lo más certero.
a pesar del tiempo. ¿A qué me refiero? A que el Nican Mopogua que hizo Antonio Valeriano, alumno del Colegio de la Santa Cruz, al ponerlo con caracteres latinos, pues los indígenas no se iban a enterar. ¿Por qué? Porque los indígenas no leen caracteres latinos, salvo este pequeño grupito que gracias a esto del colegio, gracias a que algún misionero enseñó a algún indígena caracteres latinos, pero era un puñadito apenas quienes leían. Así que no pretendió su Nican Mopogua que todo mundo difundir el evento guadalupano, no, porque eran muy pocos indígenas quienes sabían caracteres latinos, sabían leer. Por el otro lado, muy poquititos españoles entenderían, porque está en sonido náhuatl. Muy poquititos indígenas lo leerían, muy poquititos españoles lo entenderían. Así que el Nican Mopogua permaneció. Además, manuscrito, no estamos hablando de libros, bestseller, millones de ediciones, no. Estamos hablando de unas cuantas copias, de eso estamos hablando, manuscritas. Y por eso ahí quedó. Pero el contenido de lo que habla el Nican Mopogua, todos lo sabían. ¿Por qué? Por tradición oral que también comenzó Juan Diego. Evidentemente, Juan Diego decía lo que había pasado, etcétera, etcétera. Todo esto lo captó Montúfar. Y desde que vio la imagen de la Virgen de Guadalupe, señores, perdimos al arzobispo de México. Se enamoró de la Virgen de Guadalupe. Siempre pasa, siempre pasa. Así que el arzobispo Montúfar, que estaba atento a cualquier herejía, que estaba corrigiéndole la plana a los franciscanos, se enamora de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y aquí vienen otra serie de cosas que nos van a ayudar a entender cómo fue todo esto del acontecimiento guadalupano a los pocos años de la aparición. La que sigue, por favor. Los indios continuaron sometidos a la jurisdicción de la Inquisición ordinaria hasta 1571, es decir, los obispos, los arzobispos como Montúfar, ellos tenían este servicio, digamos, la jurisdicción de la Inquisición. Ya después se va a fundar la Inquisición tal cual en 1571 y bueno, ya tendrá esta labor el Santo Oficio. Por lo pronto son los obispos quienes la ejercen. Entonces dice, siguieron las investigaciones de las idolatrías, las supersticiones nativas y otra práctica prohibidas. Este punto nos ayuda a entender aquello de que supuestamente es un sincretismo que algún misionero dice, pues vamos aquí a agarrar a la Coatlicue Tonantzin, la disfrazamos de Guadalupe y hacemos creer a toda esta bola de tontos que una aparición, una cosa así, y todos vienen de la Iglesia Católica. Eso es absurdo, es ridículo. Si van a las fuentes históricas del siglo XVI, te vas a dar cuenta que eso es imposible. Para los mismos misioneros, para los mismos obispos, todo el mundo está en contra de las idolatrías, porque eso venían a una batalla cósmica en contra del diablo, en contra de las idolatrías. Lo he dicho muchas veces, pero aquí queda el punto. Robert Rica nuevamente. Resultaría totalmente erróneo pensar que Montúfar hubiera pretendido hacer un sincretismo continuando con la veneración de la idolatría llamada Coatlicue, pero ahora bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, y que con este sincretismo, supuestamente, ganarse adeptos, o sea, meterlos a la verdad de la Iglesia Católica. Hazme el favor. Dice Robert Rickard al confirmar, era natural que estuvieran como obsesionados por el temor de un sincretismo pagano. Notable es el caso de Montúfar, antiguo calificador del Santo Oficio, pero su temor era general en la Nueva España, en todo México. Interesantísimo, nos está dando mucha luz para comprender de que la Virgen de Guadalupe es verdaderamente una aparición de María con Jesús en su inmaculado vientre. No te pierdas el próximo programa.